A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola y muy bienvenidos una vez más, sean todos nuestros queridos y hermanos, a la enseñanza de la palabra de Dios. No sabe cómo nos contenta saber que hay personas que se interesan realmente por la verdad. Y ustedes saben que todo lo que hablamos está con respaldo de la palabra de Dios. Lo que la religión no tiene como respaldar, sus creencias, sus enseñanzas, sus catecismos, no tiene como respaldarlo con la Biblia. Así que estamos contentos de poder hablar la verdad y que siempre se serán los menos, los que hablen la verdad y los que crean la verdad. Así que sean todos muy bienvenidos, nuestros queridos amigos y hermanos, a la enseñanza de la palabra de Dios. Hoy día les traemos un tema que es muy difícil entender aún a los cristianos: el perdón y el gobierno de Dios. Son dos cosas totalmente diferentes, son cosas totalmente distintas y no hay que confundirlas. Y de esto queremos hablarles hoy día. Así que sean todos muy bienvenidos y como siempre cuento con mi querido hermano Renato. Hermano Renato. Muchas gracias, hermano. Como siempre, un tremendo gusto. Muy contento de estar nuevamente con ustedes para compartir un nuevo programa de Esperanza de Vida. El tema de hoy es un tema que ya está anunciado, un tema sumamente importante, y cualquier tema que permita, o a las personas que no conocen al Señor todavía, ayudarles a entender la palabra, es especialmente importante. Porque en la medida que nosotros comprendemos el mensaje del Señor, comprendemos la revelación que Dios nos da, por un lado tenemos mejores herramientas para poder explicar la fe, enseñarla a otros, y por otro lado también tenemos poca excusa para decir que no la estamos respetando, no la estamos cumpliendo, no estamos obedeciendo la palabra del Señor. Porque nuestro camino debe ser recorrer un camino de vida que sea agradable al Señor. Recuerde que lo que el Señor quiere es que nosotros seamos perfectos. Ahora, es imposible con la limitación humana hacerlo, pero tenemos que intentar llegar a eso, ser como Jesucristo. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que Dios busca en nosotros. Por lo tanto, ese debe ser nuestro camino. Estamos muy lejos de eso, lo sabemos. Cualquier persona que crea o se sienta especial y santa y sin pecado, bueno, debiera hacerse un análisis bastante profundo y de mucha sinceridad sobre todo, para que se pueda dar cuenta de que no hay nadie que no peque, nadie que no esté apartado del Señor. Nosotros estamos unidos y cercanos a Dios solamente por el regalo que nos dio a través de su Hijo Jesucristo. No por mérito propio, no hay nada que nosotros podamos hacer o agregar para eso. Así que estos programas que enseñan justamente de qué se trata, perdónenme el término, porque obviamente todos sabemos que no es un tema de qué se trata la palabra, no, pero de qué se trata el tema en particular, de qué manera podemos entenderlo, bueno, es un aporte. Así que quédese con nosotros, acompáñenos, y si puede también en un momento más acompañarnos en la lectura bíblica, sería estupendo. Siempre es bueno escuchar la Biblia al mismo tiempo de leerla. Uno como que el cerebro tiene la capacidad, como al ir escuchando y leyendo, de ir reflexionando, haciendo un ejercicio especial ahí de aprendizaje. Y también, como siempre recomendamos, que tengan lápiz y papel para que tomen nota y así después puedan repasar sus apuntes, puedan aclarar dudas o escribirnos a la casilla de correo contacto@esperanzadevida.cl para que nos digan qué inquietudes tienen, qué cosas no han podido entender, qué dudas les quedaron, lo que sea. Y con mucho gusto nosotros en un plazo más breve posible, digamos corto, vamos a estar respondiendo, ya sea directamente en el mismo correo o a través de algún programa. Bien, queridos amigos y hermanos, estamos saludados, está presentado el programa, para dónde camina, cuál es la idea del programa de hoy, así que ahora solamente nos queda continuar con la lectura. Bien, estamos listos ya entonces para comenzar con la lectura. Y vamos a hacerlo en el libro de Génesis, en el capítulo 3, los versículos del 21 al 24.
Dice la palabra: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Vamos a saltar ahora al libro de Números, siempre en el Antiguo Testamento, en el capítulo 20, los versículos 12 y 13 dicen: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Vamos ahora al libro de Deuteronomio, en el capítulo 3, los versículos del 23 hasta el 29, que nos hablan de que no se le permite a Moisés entrar a Canaán. Dice la palabra: y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué y anímalo, y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás. Y paramos en el valle delante de Bet Peor. Y en el capítulo 4, en el versículo 21 dice: y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros, y juró que yo no pasaría el Jordán, ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Y vamos a terminar la lectura de hoy en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, los versículos desde el 1 hasta el 10. Dice la palabra: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él, y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Amén, hermanos, oramos para que el Señor bendiga su palabra, para que podamos entenderla, nos dé sabiduría, entendimiento, para poder comprenderla, hacerla parte de nuestra vida, y también podamos nosotros llegar con la verdad a tantas personas que la necesitan. Bien, vamos entonces ahora a continuar con el desarrollo del tema de hoy.
Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera. Bueno, queridos amigos y hermanos, nuevamente estamos frente a la palabra de Dios con un tema tan importante que me gustaría, con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, aclararles qué diferencia hay entre el gobierno y el perdón de Dios. Porque se confunde mucho esto. Aún creyentes ya de años en el Señor todavía lo confunden. Así que vamos a hablar de estas cosas hoy día. Ya después de la lectura que mi querido hermano Renato nos hizo, ya podemos tener alguna idea de lo que vamos a tratar hoy. Bueno, lo primero que leyó nuestro hermano allí en Génesis nos habla de la caída del ser humano, la desobediencia de Adán, como él, queriendo tener la prerrogativa de discernir en lo que es bueno y es malo, lo que hace la cultura en este día, lo que hace el ser humano en el día de hoy, es lo mismo que hizo Adán, queriendo él tener la prerrogativa de saber lo que es bueno y malo. Y el ser humano es lo mismo hoy día. Pensemos por un momento si Dios hubiese dejado a la iglesia, si Dios hubiese dejado al ser humano el decidir lo que es bueno y malo. Que decidieran qué hacer en este caso, en otro caso, qué hacer con la iglesia, qué hacer con los hermanos, habría sido un desastre. Habría sido un caos. Dios es un Dios de orden. Y es por esto que Dios no dejó prerrogativa a nadie para que decidiera qué hacer, si decidir qué es bueno, qué es malo. ¿Por qué? Porque eso es prerrogativa de Dios. Nos dejó todas las instrucciones en su santa palabra de lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer, cómo debemos actuar y cómo no debemos actuar. Es decir, Dios nos dejó todo tan bien escrito, tan claro, que el niño puede entenderlo. Entonces, cuando hablamos de esto, tenemos que hacer una gran diferencia entre el gobierno de Dios y el perdón. Bueno, lo que Adán hizo, desobedeció los mandamientos abiertamente de Dios. Los desobedeció. Desobedeció los mandamientos de Dios abiertamente. Y no tomó en cuenta la autoridad de Dios. Para nada. Dios puede perdonar cualquier ignorancia. Dios puede perdonar cualquier equivocación. Dios puede perdonar cualquier estupidez que cometamos. Pero lo que Dios no va a perdonar es la altivez, la arrogancia y el orgullo. No, esto no. Y por esto es que el hombre se condena a sí mismo cuando se levanta en contra de Dios y pone su puño en la cara de Dios para decirle que él no está de acuerdo con Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Dios tiene su gobierno y nosotros solamente tenemos que someternos a su gobierno. Como pasa en cualquier país. Hay leyes en cualquier país que nosotros tenemos que obedecerla, porque si no la obedecemos vamos a ser multados o vamos a sufrir consecuencias. Estamos hablando de gobiernos injustos, que la gente hace lo que le parece. Pero cuando hablamos del gobierno de Dios, hablamos de un gobierno justo, santo, que tiene mucha equidad, un gobierno que es justo, un gobierno que no te miente,
un gobierno que quiere hacer lo mejor para ti. Todo lo que Dios ha hecho, ha dicho en su palabra, es para el bien tuyo y mío, querido amigo. Es por esto que cuando los hombres que se creen sabios, aunque Dios se ríe enloquece la sabiduría de los hombres, queriendo saber más que Dios y juzgando a Dios, el barro en las manos del alfarero, queriendo levantarse contra Dios. Bueno, Adán pasó por encima la palabra de Dios. Y Dios, en su gracia, en su misericordia, le perdonó. Y mató un animalito para cubrirles la desnudez que ellos habían cubierto con hoja de higuera. Lo que el mundo hace cuando se ve acusado por su conciencia, cuando se ve pillado en algún pecado, cose con hojas de higuera, trata de taparse, pero la desnudez queda igual. Solo la justicia de Dios puede cubrir todos nuestros pecados. Bueno, y en su misericordia Dios perdonó a Adán y lo mostró cuando mató a aquel animalito para cubrirlos con pieles de aquel animal que mató. Hasta ahí su gracia. Pero aquí viene su gobierno ahora. Lo echó para afuera del huerto. Ese es su gobierno. Lo perdonó, pero las consecuencias del pecado siguieron y tuvo que sacarlo fuera. Y puso ángeles y arcángeles con espadas que se revolvían para que él no volviera a entrar al huerto. ¿Se fija la diferencia que hay entre el gobierno y el perdón? Todo pecado, escucha muy bien, querido amigo, querido hermano, tiene consecuencias. Todo pecado tiene consecuencias. Dios lo perdona, pero en su gobierno las ruedas de su gobierno siguen girando y traen consecuencias, como lo vamos a ver. Por ejemplo, el diluvio. El diluvio fue una determinación del gobierno de Dios porque la maldad del hombre había llegado a tal extremo que Dios no conocía al hombre que formó. No lo reconocía. Había mucha violencia. Ya no respetaban a Dios. Y Dios, que es soberano, que es eterno, que es sublime, que es santo, que es sobre todos, no le pide consejo a nadie. ¿Quién fue el consejero de Dios? Él decide en su gobierno en la Trinidad de destruir a todo ser humano, desde los animales más chiquititos hasta los más grandes, desde los niños hasta los ancianos. Pero antes de destruirlo, les da la gran oportunidad de arrepentirse, de considerar el mandamiento del Dios soberano y entrar al arca. Un arca que demoró más de 100 años en construirse y solamente la hizo Noé con sus 3 hijos, sus nueras y su esposa que le cooperaban. Muchos pensaron que estaba loco. Muchos pensaron que no estaba cuerdo, que no estaba bien en su pensamiento. Muchos se rieron de él. Pero el gobierno de Dios, el mandato de Dios fue: hazte un arca porque vamos a destruir a todo ser viviente. Esa fue la orden del gobierno de Dios. ¿Su gracia cuál fue? Está la puerta abierta para el que quiera entrar. Hay perdón. Si no quieren morir con los soberbios, con los inicuos, está la puerta abierta. Este fue el mensaje de Noé. Está la puerta de par en par abierta para que entren, porque vendrá un diluvio. En el gobierno de Dios nadie le creyó. ¿Tú puedes creer? Lee capítulo 6, 7 y 8 de Génesis. Solamente Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de sus hijos. En total 8 personas. Cuando subieron al arca, eran la minoría. Y después, pasado el diluvio, cuando bajaron del arca, eran la mayoría. Porque solamente ellos habían quedado en la tierra. He escuchado a mucha gente que en su ignorancia dice: ¿cómo Dios manda matar niños, mujeres, pueblos? Sí, es su gobierno. ¿Por qué no lo puede hacer el soberano? Y una cosa tengo que decirte:
que los niños inocentes van al cielo. Yo me horroricé mucho, les confieso, cuando leí del malvado Herodes, que mandó matar a los niños menores de 2 años por querer matar al Señor Jesús. Pero Dios ya le había dicho a José que huyera con el niño a Egipto. ¡Qué crueldad más grande! ¡Qué lamento más grande! ¡Qué lloro más grande! Pero tuve que entender que los niños todos se fueron al cielo, porque la gracia de Dios en su gobierno es así. Así que cuando Dios mandaba matar hombres, mujeres y niños, los niños estaban salvaguardados por su inocencia para llegar al cielo. Los que tenían responsabilidad, no. Entonces, cuando pensamos a veces que Dios es cruel, no es que sea cruel. Dios advierte en su gracia, en su misericordia, en su gobierno, para salvar al ser humano. Pero el ser humano no quiere, se rehúsa, se rebela contra el gobierno de Dios. Y Dios tiene que obrar de acuerdo a su gobierno, a su santidad y a su amor, nada más. No queda otra cosa. Cuando hablamos de Nadab y Abiú, por citar algunos casos, aquellos hijos de Aarón, que eran sacerdotes, ellos sabían todo lo que tenían que hacer. Y ellos sabían que no tenían por qué ir a hacer las cosas de Dios con un poquito de licor en la cabeza, ni menos entrar al lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. Eso es arrogancia, eso es soberbia, eso es pasar por alto las ordenanzas de Dios. Y Dios tuvo que, en su amor, en su misericordia, hacerle morir. Les perdonó, pero su gobierno los liquidó. Él veía el sufrimiento de sus padres, Aarón y sus hermanos, sí lo veía, pero Dios actúa de acuerdo a su justicia y equidad. Y podríamos seguir citando casos de cuántas cosas a través de la Biblia han pasado, demostrando el juicio, la misericordia y el gobierno de Dios. Quiero decirte, si hay algo en el Antiguo Testamento que sobresale siempre, es el juicio de Dios contra su pueblo Israel. En todo el Antiguo Testamento. Hay muchas pruebas de la gracia de Dios en toda la Biblia para ellos. Pero ellos se ensoberbecieron en su razonamiento estúpido para buscar otros dioses y abandonar al Dios que los sacó del pueblo de Israel. Bueno, pero no quiero alargarme en esto. Ahora ustedes leyeron con mi hermano muchas partes de la Biblia, pero me llama la atención a mí el caso de David. David fue un rey conforme al corazón de Dios. Dios dijo: me voy a buscar un hombre conforme a mi corazón. Que Saúl duró tan poco en el gobierno porque fue un hombre que nunca se rindió al Señor. Siempre actuó de acuerdo a su corazón, no al corazón de Dios. Y Dios lo sacó de golpe y puso a David un hombre conforme a su corazón. ¿Quiere decir esto? Que David iba a ser un hombre obediente en todo. Esto, así de simple, conforme a su corazón. Bueno, a David le costó llegar al trono, porque Saúl procuró matarlo, sabiendo que él iba a ser rey, que ya Dios le había ungido por rey. Y Dios permitió por muchos años que Saúl persiguiera a David para matarle. Nunca lo iba a lograr, jamás. Pero David no sabía esto, nosotros lo sabemos por la escritura que la leemos ahora, como en el caso de Job. Nosotros tenemos todo el libro de Job. Entendemos por qué él fue afligido, por qué perdió a sus hijos, perdió todo. Nosotros lo sabemos porque tenemos... Pero él no lo sabía. Él no lo sabía. Es como decir ahora, ¿por qué Dios permite ciertas cosas de sufrimiento, de angustia, para que nosotros veamos qué hay en nuestro corazón? Dios sabe lo que hay. Somos nosotros los que no lo sabemos. Acuérdate que Dios dice a Israel que Él lo anduvo trayendo por el desierto, le hizo pasar por hambre, por sufrimiento, por cosas, para saber lo que ellos se dieron cuenta, lo que había en su corazón. Que Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Somos nosotros que lo ignoramos. Bueno, y llegó a ocupar el trono David después de 3 consagraciones como rey.
y llegó a ser el rey de Israel. Con mucha pompa fue ungido él en Hebrón. Un día, David está paseándose en la tarde por el palacio y mira hacia abajo y hay una casa donde hay una dama que se llama Betsabé, que se está bañando desnuda. Tiene que haber sido muy hermosa esta mujer, tiene que haber tenido un cuerpo escultural. Y él la mira. Él debería haber estado en la guerra. Él debería haber estado con su ejército en la guerra peleando, pero no fue. Y al mirar a esta mujer, en la codició en su corazón, la mandó a llamar. Seguro que ella le dijo que era casada con Urías Eteo, un soldado que estaba en el frente de la batalla. Pero él igual la tomó y durmió con ella. Pecó contra Dios. A todo esto pasó un lapso grande y esta mujer, al cabo de unos 3 meses, mandó a decirle a David, al rey, que estaba esperando un hijo de él. Hasta aquí David todavía no sentía acusación por el pecado. Y él, para querer tapar el pecado que cometió, mandó buscar al soldado, a Urías, y le preguntó cosas que no le correspondía a un soldado, sino a un capitán. Y le dijo: vete entonces, anda a dormir con tu mujer y tenga buena noche. Pero Urías Eteo era un hombre con temor de Dios y decía: ¿cómo voy a ir a dormir con mi mujer? Y el resto de mis compañeros y mis capitanes están todos en la batalla y yo voy a estar durmiendo. No. Y durmió en la puerta del templo. Cuando lo supo David, tiene que haber pensado: oh, este me salió más santo que yo. Me salió más santo que yo. Y lo mandó a buscar de nuevo, hizo una fiesta grande y lo emborrachó, lo curó y le dijo: desciende a tu casa. Pero él no descendió. Él durmió afuera en el palacio. Cuando lo supo David, tiene que haberse molestado. ¿Qué quería David hacer con todo esto? Bueno, cargarle el hijo que tenía su esposa, que era del rey. Usted me dirá: ¿y estas cosas acontecían? Esto es para que tú veas que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Dios no le tapa nada a nadie. Y Él no pasa por alto ni un solo pecado de nadie, no importa quién sea, no importa qué haga. Su gobierno de Dios es así. Bueno, y como no pudo lograrlo por este medio, le hizo una carta y mandó al capitán del ejército diciéndole que lo pusiera en la parte más peligrosa para que muriera. El capitán pensó: ¿cómo lo voy a hacer? Es uno de los buenos guerreros que tengo, pero como le dieron orden, lo puso frente a los filisteos y lo mataron. Y le mandaron la noticia a David que había muerto. Y él dijo: David, bueno, la espada muere uno y hiere otro, así que está bien. Hasta aquí todavía no tenía conciencia de pecado. Y le mandó a decir a su esposa, a Betsabé, que su esposo había muerto. Después de esto la tomó por esposa, la trajo al rey. Cuando nació el niño, Dios mandó a un profeta, Natán, a decirle una alegoría, una parábola, diciéndole que había un hombre rico que tenía miles de ovejas, miles de cabritos, mientras había un hombre pobre que tenía una sola cabrita, y que esta cabrita era muy regalona, comía a la mesa con él y todo lo demás. Y cuando le vinieron visitas a este hombre rico, fue y mandó a quitarle la ovejita y la mató y la guisó para sus invitados. ¿Qué vamos a hacer? Y David, enojado, se volvió y dijo: ese hombre que muera y pague con 5 tantos. Y el profeta le dijo: ese hombre eres tú. Pecaste, mataste y no te has arrepentido. Y ahí David cayó de rodillas y pidió perdón a Dios, y Dios le perdonó. Pero el gobierno de Dios no se detuvo con el perdón, porque el mismo Natán le dijo: desde hoy en adelante la espada nunca se va a apartar de tu casa. Nunca la espada se va a separar de su casa. Y los 5 tantos que hay que pagar, tú los vas a pagar. Se va a morir la criatura que tienes con Betsabé y se van a matar 4 hijos más, en total son 5.
Él lo pidió, Él lo dijo, sin saberlo. Y la espada nunca se va a apartar de tu casa. Dios lo perdonó, pero el gobierno de Dios siguió y trajo las consecuencias que ya ustedes, nuestros queridos hermanos que leen la Biblia y la estudian, saben que David tuvo. Un hijo, Absalón, se levantó contra él y quiso matarlo, sacándolo del reino. Un hermano violó a una hermanastra de él, un hijo de él, Amnón y Tamar. Abdías quiso tomar el trono por la fuerza. Es decir, queridos hermanos y amigos, el pecado no es gratis. El pecado paga mal. Dios te puede perdonar todo el pecado, pero las consecuencias van a seguir. No se van a parar. En este caso, Dios perdonó a David, pero las ruedas del gobierno de Dios. Te voy a dar otro caso de la Biblia. Moisés. Sabemos que fue el hombre más manso de la tierra. Moisés fue un tremendo y gran siervo de Dios que obró de acuerdo a la voluntad de Dios, el único hombre a quien Dios hablaba cara a cara, envidiado por muchos israelitas. No te olvides que hicieron un tremendo botín, Coré, para tratar de sacarlo de la responsabilidad que Dios le había dado. Pero quiero decirte, amigo y hermano, si Dios te ha dado un don, si Dios te ha dado una responsabilidad, cúmplela. Porque ni el diablo, ni el infierno, ni los hombres, ni ningún gobierno podrá sacarte de allí. En el levantamiento de Coré murieron cuantas personas que la tierra los tragó vivos. Pero en todo esto aquí, Dios en su bondad, llegaron a Cades Barnea a los 11 días que salieron de Egipto y se rebelaron contra Dios, no queriendo ir a tomar las ciudades. Y Dios quiso destruirlos, pero intervino Moisés y les perdonó. Pero le dijo, aquí está el gobierno de Dios otra vez, que se van a volver y un día va a significar un año. Por estos 40 días que anduvieron reconociendo la tierra, van a andar 40 años dando vuelta en el desierto hasta que muera toda esta mala generación. Dios los perdonó, pero el gobierno de Dios no permitió que entraran en la tierra prometida, sino que sus cuerpos quedaran en el desierto. ¿Te das cuenta de la diferencia que hay entre el gobierno de Dios y el perdón? Mira, no sé cómo te parece a ti, pero el gobierno de Dios es un gobierno justo, santo, de equidad. Dios nunca va a hacer algo que no sea justo. ¿Te acordarás cuando Abraham habló con Dios cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra? Y le dice a Abraham, ¿no hará Dios lo que es justo? Claro que lo va a hacer. Él siempre va a hacer lo justo. El trono, la base del trono de Dios es la equidad, la justicia, la paz, la santidad. Este es el gobierno de Dios. Y cuando Él tenga que condenar a los pecadores al infierno, ahí va a estar su gobierno. Porque Dios le ha dado oportunidad a todo ser humano. Una vida entera para que se arrepientan, para que salven, para que crean en Dios. Y una de las cosas más sobresalientes es que Dios necesita ser amado. Él siempre pide que le ame. Pero ¿cómo vas a amar a alguien que no conoces? Pídele a Dios que te revele a Dios. Lee la Biblia, estudia la palabra para llegar a conocer a Dios. Un Dios de amor, un Dios de bondad, un Dios de misericordia, que las puertas de su gracia están abiertas de par en par. Pero si tú rechazas lo de que Dios te quiere dar, no queda más remedio que cosechar por el gobierno de Dios lo que tú quisiste. Bueno, Moisés, cuando el pueblo tuvo necesidad de agua, Dios le mandó a que hablara a la roca. Esto lo puede ver en número 20 que leyó nuestro hermano. Y él se molestó mucho por la dura cerviz de los israelitas. Bueno, quizás nos habríamos molestado, pero él era el hombre más manso de la tierra. Él ya en el Éxodo 20 había golpeado la roca con su vara para hacer salir el agua. Pero ahora Dios le dice, ve y habla a la roca, no le dice que la golpee. Y Moisés estaba muy molesto. Por esto la Biblia dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios.
Y él fue con su vara y golpeó la roca 2 veces. Bien podía Dios no haber permitido que salieran aguas y que murieran de sed, pero su gracia va más allá. Y salieron muchas aguas. Pero Dios le dijo allí: por cuanto no creísteis en mí para santificarme, sino que hiciste lo contrario a lo que yo te pedí, no van a entrar a la tierra prometida. Noticia triste para Moisés y Aarón, sí. Ellos habían sufrido 40 años con este pueblo. Habrían sufrido mucho con ellos. Dios lo perdonó, pero el gobierno de Dios no le permitió entrar. Dios le pidió que subiera al monte Nebo en su gracia y que viera la tierra, pero el gobierno de Dios no le permitió entrar. ¿Te das cuenta la diferencia que hay entre el perdón y el gobierno de Dios? Dios tiene su gobierno, que es el reino de Dios. Y todo el que se rebele contra el gobierno de Dios tendrá que sufrir las tristes consecuencias. Hay muchos casos en las Escrituras de personas que se han rebelado contra Dios. Dios les ha perdonado, pero han cosechado las tristes consecuencias que trae el pecado. El gobierno de Dios no puede pasar por alto nada. Y todo esto trae consecuencias. Estoy hablando, hermanos, que tiempo atrás hicieron algo malo, desagradable a los ojos de Dios, y hasta hoy tiene consecuencias en su vida. Ese es el gobierno de Dios. Estoy hablando de algún hermano o hermana que por desobedecer a Dios, por dar un lugar a la carne, cometió un pecado que hasta el día de hoy le trae vergüenza porque está a la vista. Ese es el gobierno de Dios. Es que con Dios, queridos amigos y hermanos, no podemos tomar las cosas livianamente, ni podemos jugar con Dios. La Biblia nos dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. No olvidemos que Dios es 3 veces santo y la santidad es la base de su trono. Por eso te pregunto, ¿puedes comprender el gobierno y la gracia de Dios? Dios les había prometido la tierra de Canaán a los israelitas, y Él es justo y lo cumple, y manda a matar a todos los pueblos que estaban ocupando la tierra que era de Israel. ¿Es injusto Dios por esto? No. Incluso Dios les dice que les mandara embajada de paz, si querían hacer la paz, que los perdonaran, pero que le pagaran tributo y lo dejaran con vida. Que nunca quisieron, menos el rey Sehón, que era uno de los reyes más poderosos, que todos le temían. Cuando Israel iba a pasar, Moisés le mandó a decir que le dejara pasar por su territorio y que iban a pagar el agua y todo lo que les consumía. No, dijo. Y salieron contra ellos y pelearon, y Dios les dijo: no tengas temor, los voy a destruir. Y se los destruyó delante de ellos, y tomaron la tierra del rey Sehón. Los pueblos temieron, porque los israelitas no eran gente de guerra como para enfrentar a Sehón, pero Dios peleaba por ellos. Era Dios, no eran ellos. Era Dios que luchaba con ellos. Mi amigo, Dios en su gracia, en su amor, en su bondad, mandó a su Hijo a este mundo para que viniera a morir en una cruz de vergüenza, de ignominia, de maldición, para que tus pecados y los míos pudieran ser castigados en la bendita persona del Señor Jesús, aquel que no hizo pecado ni hubo maldad en su boca, pero con todo Dios le sujetó a padecimiento. Y hasta ahora Dios está mostrando su gracia. Estamos viviendo en un tiempo como nunca habrá otro sobre la tierra, desde que el ser humano fue puesto en el huerto de Edén. Este es el mejor tiempo que vivimos nosotros los seres humanos en su gracia, porque es un tiempo de oportunidad para salvación, para perdón, para vida eterna. No lo hubo en el Antiguo Testamento, pero ahora lo hay, porque Cristo, cuando murió en la cruz, satisfizo toda la justicia de Dios. La justicia que Dios exigía quedó completa cuando Cristo murió. Dios no rebajó su santidad. Dios no rebajó sus estándares. No,
Por esto castigó al Señor Jesús. El pecado debiera ser castigado y Dios lo castigó en la persona de Cristo, y Cristo sufrió una muerte sustitutoria. Esto está en su gobierno. Murió por ti y murió por mí. Y ahora, si tú reconoces esa muerte a tu favor, si tú le abres tu corazón e invitas al Señor Jesús a venir a tu vida y lo haces de corazón, el Señor te va a salvar, te va a perdonar y te va a dar la vida eterna. Gratuitamente. Él ya resolucionó todos los problemas de tu pecado. Está resuelto el problema de tu pecado. Solo falta que tú estires la mano de la fe y aceptes el regalo que Dios te quiere dar. Gratuitamente. ¿Te das cuenta que la oferta de Dios es inigualable, es incomparable? No habrá otro tiempo como este, porque después va a empezar el tiempo de la gran tribulación y ahí va a ser muy difícil convertirse al Señor porque te va a costar la vida. Así que, queridos amigos, queridos hermanos, si no entendiste bien lo que es el gobierno y el perdón, escribe a mi hermano Renato y él me comunicará para que hagamos un programa nuevamente de esto, el gobierno y el perdón. Dios te perdona, pero las consecuencias siguen. Te pongo un caso. Vamos a suponer que un joven fue drogadicto por 10 años, fumando pasta base, y se convierte a Cristo. Es salvado por la gracia de Dios, le hace nacer de nuevo, y es un cristiano verdadero. Pero al cabo de 3 meses de haberse convertido al Señor, le encuentran cáncer por causa de la droga. Y se muere. ¿Qué pasó? Es que el gobierno de Dios, la justicia de Dios, no se para, sigue. Y el pecado trae consecuencias. El pecado trae consecuencias. Mi querido amigo, mi querido hermano, he conocido muchas personas que creen que Dios es comerciante, es negociante. Y le dicen, si tú haces esto, yo voy a hacer lo otro. Esto es un asco. Dios no actúa así. Dios actúa en su gracia, en su amor y misericordia, sin que nosotros lo merezcamos. Ni uno de nosotros merece el cielo. Nosotros merecemos ser castigados por causa de nuestro pecado, porque hemos pasado por alto los principios, los mandamientos que Dios ha dejado. Y si Cristo no hubiese muerto en la cruz, sin esperanza y sin Dios, estaríamos en este mundo. Mi querido amigo, ¿sabes dónde vas a ir una vez que te mueras? ¿Dónde va a ir tu alma? Mi querido hermano, ¿entiendes lo que es el gobierno y el perdón de Dios y la gracia de Dios? En el Antiguo Testamento Dios sobró por gracia y en su gobierno le quitó la vida a muchos. Sodoma y Gomorra es una carta abierta. A ellos, los filisteos, los gergeseos, los amorreos, todo este pueblo que ocupaba lo que era de Dios, Dios se lo quitó, porque el pecado de ellos había llegado ya al colmo y solamente había que liquidarlos. Muchas personas me han dicho que no están de acuerdo con este Dios tan sangriento que mata. ¿Y quiénes son ellos para criticar el gobierno de Dios? El ser humano siempre ha criticado los gobiernos, pero no el de Dios. Esto yo no lo soporto. ¿Por qué? Porque el gobierno de Dios es un gobierno justo. Dios te ha dado un tiempo para que tú te arrepientas. Dios le ha dado un tiempo grande a todo ser humano para que se arrepienta y para que se vuelva de su mal camino. Pero si éste no quiere volverse, ¿qué más puede hacer Dios? Bendito sea el Señor, que nos ha salvado, nos ha perdonado y nos ha concedido la vida eterna. Mi amigo, dejo la palabra de Dios con la oración de que el Espíritu Santo cumpla lo que Él quiere en cada vida de ustedes. El Señor les bendiga. Bueno, ya hemos llegado al final
de un tema tan serio, ¿verdad? Y que el mundo trata de hablar y no estar de acuerdo con Dios, como si fueran, no sé, como hubiera un poder legislativo en contra. Mi amigo, no hay ni un poder sobre el poder de Dios. No hay ni una justicia sobre la justicia de Dios. No hay ni un gobierno sobre el gobierno de Dios. Dios es soberano, es infinito, es un Dios presente, omnipresente, omnipotente, omnisciente. Todo lo puede, todo lo ve, todo lo sabe. Él no hace las cosas para ver cómo van a salir. Él sabe cómo van a salir ya. Y es el único que sabe qué va a pasar de aquí a 2 días. Nadie más lo sabe, ni el diablo. Así que, amigos, el Señor bendiga su palabra, su vida, y pedimos y oramos a Dios que ustedes se rindan en las manos benditas del Señor Jesús. Que así sea. Bueno, yo me despido también con mucha alegría por este programa. La verdad es que ha estado muy claro. Muchas gracias, Pastor, por su explicación tan buena. Y si a alguien de todas maneras no le ha quedado claro, como dijo ya mi hermano, escríbanos. Y con gusto volveremos a desarrollar otro programa porque el tema es importantísimo. Y probablemente sea uno de los temas más difíciles de comprender de las personas que no quieren entender de que Dios va a hacer su voluntad y nada, absolutamente nada se va a interponer en eso. El tema es que Dios muchas veces no hace lo que debiera, por decirlo de una manera bastante dura, por la misericordia que tiene de nosotros, porque si el Señor aplicara la justicia sin misericordia, ya no existiríamos, simplemente no existiríamos. Por eso el Señor, cuando digo debería hacer lo que debiera, digamos, me refiero a eso, me refiero a que no quiero ser soberbio en esto, todo lo contrario. Quiero por favor ayudar a entender de que el Señor va a hacer lo que Él tiene determinado y nada ni nadie ni ningún poder en el universo ni en el infinito puede impedírselo. Si nosotros no logramos entender eso es porque no hemos entendido de verdad quién es Dios. Tenemos ese concepto de Dios probablemente religioso, en que uno tiene una imagen de un Dios, uno lo verán más viejito, menos viejito, más bonachón, menos bonachón. Ese es el Dios que se ha inventado cada uno. Ese es el Dios que cada uno dice, no, es que yo no creo que Dios sea tan así, es que Dios no puede ser asá, no, yo pienso que Dios igual perdona. Bueno, ese es un Dios que está en la imaginación de cada una de las personas que así creen. Pero el Dios verdadero, el Dios de los cristianos, el Dios de los hijos de Dios, es el que está revelado en la Biblia. Y ese Dios, como dice mi hermano, perdona, pero continúa su gobierno. Y saben, hermanos, si lo piensan bien, esto es terrorífico, es tremendamente de temer. Bueno, por eso también el Señor dice, dura cosa caer en las manos de un Dios vivo. No hay que ir en contra de la voluntad de Dios, todo lo contrario, tenemos que hacer la voluntad del Señor. El Señor quiere, ya lo dijimos, que seamos como su Hijo Jesucristo. Él nos quiere así. Por eso que Él ha hecho todo lo que ha hecho para salvarnos. Él nos ama de tal manera que quiere salvarnos. Somos nosotros, los seres humanos, los porfiados, que queremos ir en contra porque no, como Dios va a ser así, como Dios va a ser así. Bueno, y ahí están las consecuencias. Miremos el mundo nomás, miremos lo que está ocurriendo, hermanos. Yo he llegado a pensar que esta pandemia tan terrible que estamos viviendo, independiente de dónde haya salido, si salió de China, salió de un laboratorio de otro lado, no es lo importante. Lo importante es que Dios nos ha dado una oportunidad, como no habíamos tenido en esta generación y en varias generaciones, de tener tiempo para estudiar, para pensar en Él, para arrepentirnos al ver la muerte cercana, el riesgo de todo lo que esto significa, los costos que han tenido en todos los aspectos de nuestra vida, pérdida de libertad, pérdida de economía, de trabajo. Bueno, es una oportunidad gigantesca que nos ha dado el Señor de buscarlo, de ir hacia Él. Y si más encima tenemos el conocimiento de hoy de que el Señor va a hacer su voluntad porque Él gobierna libremente y a su voluntad, entonces podemos entender ante quién estamos parados, por decirlo de alguna manera. ¿A quién estamos creyéndole? Esperamos, hermanos queridos, de verdad, que este programa los haya hecho pensar, los haya hecho reflexionar,
a quienes ya conocen la palabra del Señor les haya ayudado a profundizar su conocimiento, y por supuesto que para todos quienes escuchen este programa esto sea de bendición. Oramos agradecidos del Señor de la oportunidad que nos ha dado de traer este nuevo programa, y oramos también por cada uno de ustedes, sus familias y sus hogares, para que el Señor los bendiga y nos bendiga a nosotros también para poder continuar sirviéndole con esperanza de vida. Será hasta la próxima, si Dios así lo quiere. Hemos presentado su programa Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.